Este día, hermano, vamos a la palabra del Señor. Lo invito a que busque en su Biblia el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 5. Búsquelo, por favor, rápidamente en su Biblia. Acostúmbrese siempre a usarla, aunque estemos en casa, pero saquemos nuestra Biblia y acostumbrémonos siempre a llevar la lectura directamente de la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 5, dice la palabra del Señor: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Versículo 5: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos a orar al Señor. Padre, esta noche yo te doy gracias por tu santa palabra. Yo te pido, Señor, que la bendigas en el nombre de Jesús, que nos hables, Dios mío, que traigas, Dios mío, consuelo a todo lo que lo necesitamos, y que tu palabra, Señor, nos fortalezca esta noche. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, esta noche vamos a tocar el tema: ¿cómo enfrentarnos a las pruebas? ¿Cómo enfrentarnos a las pruebas? Todos nosotros, hermanos, en diversas áreas de nuestra vida nos enfrentamos a diversas pruebas. Las pruebas suyas probablemente son diferentes a las mías y viceversa. Hay unas pruebas que son mucho más difíciles, unas pruebas que son mucho más grandes, unas pruebas que se extienden mucho más, es decir, son mucho más largas. Pero la respuesta de todo la encontramos en la palabra de Dios. Y esta noche que acabamos de leer el capítulo 1 y los versículos 2 al 5 de Santiago, quiero decirle, hermano, lo que Santiago nos dice acerca de cómo enfrentar las pruebas. Santiago, hermano, nos muestra dos formas de enfrentar las pruebas. Santiago dice: con paciencia y con sabiduría. Así que a lo largo de este mensaje que vamos a estudiar esta noche, hermano, yo le voy a estar dando algunas pautas de cómo podemos salir adelante a pesar de las pruebas. Todos tenemos pruebas, todos tenemos situaciones complicadas, no podemos vivir en un mundo perfecto, nuestra vida no siempre va a ser un jardín de rosas, no siempre va a ser solamente de ver brillar, ¿verdad?, la luz del sol. Hay días tormentosos, hay días difíciles, hay días amargos, hay días con pruebas más difíciles que las otras, pero en el nombre del Señor, hermano, vamos a aprender esta noche cómo enfrentarnos a las pruebas. Y como les repito, pueden haber muchas formas cómo salir de las pruebas, pero hoy que estamos estudiando Santiago, hermano, dice Santiago en estos versículos que hemos leído que podemos enfrentarlas de dos maneras: con paciencia y con sabiduría. Así que vamos a la primera de ellas: paciencia. Número 1, paciencia. ¿Cómo enfrentarnos a las pruebas? Con paciencia, hermano. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice la palabra de Dios: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Se lo leo una vez más, dice la palabra de Dios: alégrense en la esperanza, pero muestren paciencia en el sufrimiento y sobre todo perseveren en la oración. Mi amado hermano, mire qué clara es la palabra del Señor. Yo no me voy a poner en este momento romántico a decirle: ay, qué lindo, ¿verdad?, la paciencia, todos tenemos que experimentarla, qué bonito. No, hermano, si la paciencia cuesta, es una cuestión muy difícil. Muy pocas personas pueden escribir sus cualidades, sus virtudes y decir: yo soy muy paciente. Yo le hago a usted la prueba, ¿verdad? Le hago la invitación, escribo usted en un papel todas sus cualidades. De seguro tiene muchas, de seguro algunas veces no se ha puesto a pensar en todas las cualidades que usted tiene, pero muy probablemente en la que la mayoría de nosotros salimos debiendo es en la paciencia, porque cuesta ser paciente, hermano. Yo soy una persona, me considero tranquila, me considero que soy muy tolerante a ciertas cosas, pero todos tenemos un límite, todos somos impacientes en algún momento. Y la palabra del Señor nos dice en estos versículos que acabamos de leer que precisamente es en el sufrimiento cuando nosotros debemos experimentar la paciencia. Ahí debemos demostrarnos nosotros la paciencia cuando estamos atravesando el sufrimiento, pero sobre todo, hermano, no dejar de orar. El salmista decía: pacientemente esperé en Jehová y Él me escuchó desde su monte santo. Pero ¿qué nos quiere decir el salmista, hermano? Que uno cuando está orando, cuando está en el momento de la prueba, cuando está en el momento de la crisis, en el momento difícil,
Hermano, uno lo que necesita es ser paciente, paciente en la oración, perseverante, no dejando de orar, no dejando de buscar de Dios. Esa es la única forma que nosotros podemos sobrepasar las pruebas. Y yo le decía, hermano, en ningún momento me voy a poner yo aquí a decirle, eso es lo más fácil del mundo, mire, no se preocupe, no cuesta nada ser paciente. No, de hecho yo traje hoy 2 definiciones de lo que es la palabra paciencia. Y vea por favor la primera de ellas. Dice que la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar los contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Me encanta cómo lo ponen ahora en pantalla. Mire qué bonito lo tiene usted ahí en su pantalla. Dice, la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Entonces, hermano, nos está diciendo aquí que en el camino nos vamos a encontrar con contratiempos, con dificultades, que ciertamente la paciencia tiene que ver con actitud. Es decir, hermano, usted y yo podemos cambiar, podemos transformar nuestras vidas de tal manera que hagamos de la paciencia una virtud a través de la actitud. Por ejemplo, hermano, nosotros vivimos en un país donde pues hay mucho congestionamiento. Yo no sé en realidad si hay países donde no haya congestionamiento. Creo que en todos los países fallaron a la hora de diseñar la movilidad, ¿verdad? Las calles, yo creo que la mayoría de los países se quedan cortos y siempre hay embotellamientos o trabazones, como decimos aquí en El Salvador. Entonces, hermano, usted puede ir ahí en el bus, ¿verdad?, enojado, preocupado, pensativo, porque nunca que avanza. Pero usted puede decir en su mente, Señor, ayúdame, dame paciencia. Dice el versículo que leímos antes que debemos mostrar nuestra paciencia en el sufrimiento, pero que también debemos perseverar en la oración. Y cuando nos encontramos en situaciones así, cuando estamos a punto de salirnos de control, cuando estamos a punto de perder la paciencia, allí nosotros debemos aprender a orar, a descansar en el Señor, a descargar todo ese malestar que sentimos, de tal manera que el Señor haga la obra en nosotros. Vea por favor en segundo lugar lo que significa la palabra paciencia. Esta palabra, hermano, viene del latín pati, que significa sufrir. De hecho, hermano, el participio de patiens se introdujo al castellano como paciente, y ahí pone entre paréntesis, hablando de los hospitales, o sea, el que sufre. Entonces, imagínese usted lo que significa esta palabra, tanto así que a la persona que va a pasar consulta y que va con algún malestar, con alguna enfermedad, se lo llama paciente. Le llamamos pacientes, pero si usted trabaja en algún centro hospitalario, en algún centro de salud, en alguna clínica, se va a dar cuenta que las personas que están esperando pasar la consulta, en realidad no son pacientes. En realidad ellos están muy impacientes. Ellos desean ser atendidos. Ellos están esperando que usted como médico les atienda. Entonces, hermano, por eso le decía, esta palabra no es de ponernos así romántico, que qué bonito la paciencia, qué lindo. No, paciencia literalmente significa el que sufre, sufrir. La paciencia, mi hermano, es un sufrimiento. Pero ¿cómo podemos entonces enfrentarnos a las pruebas de la vida? Todas las pruebas, hermano, que atravesamos nosotros a lo largo de nuestra vida nos van a producir malestar, nos van a producir enojo, nos van a producir desesperación, nos van a producir el deseo de salir corriendo, pero nosotros debemos poner en práctica la paciencia. Yo quiero decirle que hay todo un mar de pensamiento con respecto a esta nueva forma de educación que estamos nosotros experimentando. Nosotros en nuestro país no estábamos preparados para recibir clases en línea. De hecho, nosotros vivimos en zonas donde la calidad del internet es muy baja. Nosotros, hermanos, no tenemos en nuestras casas aparatos adecuados para estar recibiendo clases de esa manera, es decir, no todos. Algunos sí, gracias a Dios lo tenemos, algunos pues tenemos buena cobertura de señal, pero no estábamos preparados para esto. Ciertamente, hermano, una carrera universitaria, o si usted está cursando el bachillerato o cualquiera de sus grados, ¿verdad? Esté usted, le pongo yo desde 6º grado en adelante, que es cuando los niños o los jóvenes empiezan a
a estresar un poco por las tareas, hoy más que nunca, porque estamos estudiando de una forma para la cual no fuimos preparados, para la cual nuestro país todavía le hace falta mucho por avanzar. Entonces dígame usted como estudiante, necesitamos nosotros poner en práctica la paciencia. Necesitamos nosotros tranquilizarnos. Nosotros, hermano, el maestro que da la clase también, para él es sumamente complicado estar dando la clase en línea. Fíjese, en algunos colegios, al menos, es requisito que el alumno esté conectado con su cámara encendida, pero en otros centros escolares, mayormente los que son públicos, no. En algunos lugares, hermano, lo único que hace el estudiante es ir a recoger, ¿verdad?, una vez a la semana, una vez al mes, un montón de folletos donde van las clases. El alumno lo llena a la hora que quiere, como quiere, cuando quiere, y viene y los entrega. Entonces, para algunos de ellos está siendo mucho más fácil la educación. Pero para otros, como le decía, en estos colegios donde le exigen que encienda su cámara, donde le exigen que al final firme en línea también, ¿verdad?, una hoja de asistencia. O sea, para otros es mucho más complicado. Para otros también tienen la ventaja que esas clases, esas materias que están llevando, quedan grabadas en alguna plataforma. Pero todos los que están estudiando saben esto. No es lo mismo que usted vea una clase grabada. No es lo mismo cuando usted está ahí en vivo, aunque sea en línea, pero está en vivo. Usted tiene la facultad de levantar la mano virtualmente y preguntar y hacer una pregunta y que lo saquen de dudas, pero a algunos nos toca, ¿verdad?, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de ministerio, grabamos la clase, después la escuchamos en la noche, la escuchamos al siguiente día. Yo le voy a decir algo, hermano, no es lo mismo. Pero si usted, como le decía yo en la primera definición, se ha puesto en mente alcanzar un bien, entonces usted va a tener la capacidad de poner en práctica la actitud de la paciencia, de tal manera que pueda alcanzar y conseguir eso que está esperando. Para algunos, pues, salir ya de 9º grado, para otros de bachillerato, para otros continuar sus clases en la universidad. Para todos está siendo súper complicado. Entonces, mi amado hermano, la vida está llena de pruebas, la vida está llena de dificultades, la vida está llena de situaciones atenuantes, adversas, que están en contra de nosotros. Y lo único que nos queda, según nos dice Santiago, es poner en práctica la virtud de la paciencia. Somos muy impacientes, hermano. La paciencia, hermano, quiero decirle, es una virtud que debe de cultivarse. Es algo que usted tiene que estar pendiente todos los días. Sabe que nosotros, hermano, los cristianos, muchas veces por falta de lectura de la palabra, muchas veces cometemos errores y no entendemos lo que la palabra del Señor nos muestra. Fíjese que la palabra del Señor nos muestra en Josué que nosotros deberíamos meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Que nosotros todos los días deberíamos de estar pensando en su palabra, alimentándonos de su palabra. Hermano, una persona que vive constantemente conectado con Dios a través de su palabra es una persona que va desarrollando, sin quererlo muchas veces, la paciencia. Porque la palabra de Dios nos habla mucho al respecto sobre la paciencia. Solo fíjense este proverbio que está en el capítulo 16 de Proverbios, versículo 32. Vamos a estar leyendo la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice Proverbios. Dice, más vale ser paciente que valiente. Oiga eso, por favor, se lo repito. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Ciertamente, mi hermano, una persona paciente puede lograr más que siendo una persona valiente. Yo le voy a decir algo, hermano, y por eso desde el principio se lo dije. Esto no es algo fácil, no es algo que solamente tenemos que hacer 3 pasos y ya soy paciente. No, hermano, esto es una cuestión que nos puede llevar incluso toda la vida, practicando la paciencia. Yo, hermano, reconozco que soy muy impaciente en algunas cosas. Por ejemplo, soy impaciente a veces, o era antes impaciente para enseñarle a mi hija.
para enseñarle a ella, porque he tenido el privilegio de dar clases en ciertas materias, en algunos lugares, y no me cuesta. Incluso, hermano, aquí en la iglesia con los pastores damos las clases de proceso de discipulado y no me cuesta para nada. Eso no me produce impaciencia. Pero cuando usted está en la casa con sus hijos, hermano, y está, hijo, 2 por 2, 4, 2 por 3, 5, dice. No, hijo, 2 por 3, 2 por 3, 5, dice el hijo. Y ya como a la quinta que usted le dice 2 por 3, el hijo llorando, ¿verdad? 5, papá. No, hijo, es 6. Y usted está a punto de perder los estribos, a punto de sacar el cincho, la chancleta. Entonces, hermano, somos impacientes. Otra área en la que yo me considero sumamente impaciente es para enseñarle a alguien a manejar. Yo ciertamente, hermano, al principio un par de veces le di un par de clases a mi esposa, pero luego se me encendió el foco, ¿verdad? Y dije yo, son caras las clases de manejo, pero es preferible pagar esto a que estemos aquí en esta situación tan estresante para ambos, porque se estresa el que está enseñando y se estresa la persona que está aprendiendo. Y muchas veces, hermanos, nuestros hijos nos pueden decir, papá, mejor no me enseñé porque me trauma, me siento, no te puedo responder, me trabo cuando me estás preguntando. O esa persona a la que usted le está enseñando a manejar, ¿verdad? Le dice, no, mejor ya no, gracias, te agradezco mucho. Entonces, hermano, vea por favor qué difícil es esta cuestión de la paciencia. Pero dice la palabra, y lo acabamos de leer en este proverbio tan bonito, que es mejor ser paciente que valiente. Yo le pongo un ejemplo, hermano. Cuando nosotros vamos al hospital, todos enfrentamos temor al ir a un hospital, sobre todo si usted ya sabe que tiene algún diagnóstico. Nos da miedo, nos da preocupación a saber qué nos van a hacer. La mayoría por lo general le tenemos temor a las agujas, le tenemos temor a que nos saquen sangre para un examen, le tenemos temor a una inyección. Entonces, hermano, la persona paciente, aunque tiene miedo, respira, dice, ya va a pasar esto, ni modo, es por mi salud, es por mi bienestar, me voy a someter a este tratamiento, me voy a someter a esta situación. Entonces, hermano, se cumple la palabra. Es mejor ser paciente que ser valiente. Porque allí en el hospital, hermano, a cualquiera nos da miedo, hasta el más valiente. Por ejemplo, también en la situación de visitar al odontólogo, ¿verdad? Nosotros no tenemos cultura de ir 2 veces al año donde el odontólogo. La mayoría de nosotros hemos ido unas 5 veces a lo sumo en toda nuestra vida, a que nos hagan una limpieza, a que nos hagan una extracción, pero deberíamos de ir por lo menos una vez al año. Entonces, hermano, la palabra del Señor nos ayuda en esto y nos dice, es mejor ser paciente que ser valiente. Le repito, mi hermano, todos vamos a enfrentar situaciones difíciles en esta vida, todos nos vamos a enfrentar a diversas pruebas, pero nos dice Santiago que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en estas pruebas, pero debemos aprender a ser pacientes. Santiago también nos dice, hermano, que debemos o podemos enfrentar las pruebas de la vida a través de la sabiduría. Sabiduría. Número 2, sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amado hermano, el Señor desea que nosotros seamos sabios. Él está encantado en darnos sabiduría. Si usted no tiene sabiduría, yo le voy a decir algo, hermano, yo no me considero una persona con sabiduría, pero ¿qué hago? Se la pido a Dios. Le pido a mi Señor que me dé sabiduría. Gracias a Dios, hermano, en muchas ocasiones he podido estar para apoyar a mi hija en algunas tareas. Como le repito, ¿verdad? Ahora todo en línea, todo es cansado, todo es difícil, pegados ahí a las computadoras. Muchos ahora están padeciendo, ¿verdad?, situaciones de la vista porque o dolores de cuello o de muñeca por pasar más tiempo pegados frente a las computadoras. Pero no solo por pasar pegados, sino por el estrés, ¿verdad? De estar haciendo una clase, de estar recibiendo una materia, de estar resolviendo algún examen. Y fíjese, hermano, que yo doy gracias a Dios porque muchas veces cuando he podido estar ahí con ella, de repente mi hija me pregunta acerca de ciertas cosas. Algunas cosas en la enseñanza
han cambiado, son muy modernas, pero lastimosamente, como estamos en América Latina y tenemos 46 años de atraso educativo, hay un documental que usted lo puede buscar, bien interesante. Lastimosamente estamos bien retrasados nosotros en cuanto a esta situación. Solo para hacerle un paréntesis, hermano, perdone, pero a mí esto me apasiona bastante porque le digo, me gusta esto. ¿Sabe usted que hay países donde los niños de primero a sexto grado no hacen exámenes? Porque ¿para qué? Los está estresando, los está poniendo en una situación complicada. Los niños simplemente van pasando de grado. Y si alguno tiene problemas en matemáticas o en historia o en algún otro idioma que estén estudiando, lo que hacen es que le ponen un mentor a este niño, a esta niña, o hace un par de clases de refuerzo y sigue estudiando. Entonces nosotros, hermanos, en nuestro país, como todo es examen, claro, en estos países de América Latina se ha desarrollado una cultura de copiar, una cultura de llevo un papelito para copiar, veo en el celular, veo al compañero, porque nos entra un gran estrés, no tenemos paciencia para hacer las cosas y sobre todo no tenemos sabiduría. Entonces, amado hermano, le decía yo, lastimosamente, ¿verdad? Tenemos esa situación. Algunas cosas, gracias a Dios, son nuevas, pero otras son las mismas cosas que yo estudié allá en la década de los 80. Y entonces cuando mi hija me pregunta algo, yo en ese momento empiezo, ¿verdad? Ahí como a desempolvar todo el cerebro y me acuerdo de algunas cosas y se las digo. Y ya cuando ella le dan resultados de sus tareas, dice, pues sí, papá, estaba bien eso que me ayudaste, gracias que me ayudaste en esto, porque de eso se trata la educación en casa, ¿verdad? Tenemos que involucrarnos también los padres, no para contestar los exámenes, no para hacerle las tareas, sino para ayudarles, para guiarlos. Entonces, mi amado hermano, yo no me considero una persona sabia, probablemente hay personas que sí son muy inteligentes, muy sabias, se les pregunta y son sabiduría andando, ¿verdad? Saben de todo. Si los hijos le preguntan de una materia, saben. Si le preguntan de otra, también saben. Yo no lo considero así, pero sí creo que por mi buena actitud, el deseo de querer ayudar a mi hija, muchas veces le digo, Señor, ayúdame para seguir siendo apoyo para mi hija. En muchas ocasiones le he podido ayudar. Entonces, hermano, dice Santiago, el que no tiene sabiduría, pídasela a Dios. ¿Y sabe cómo se la va a dar Dios, hermano? Se la va a dar de buena manera, es decir, sin reproche, sin reproche, sin reproche. ¿Y para qué necesitamos nosotros la sabiduría, hermano? Bueno, yo le voy a dar otros dos subpuntos ahí. El primero de ellos es que necesitamos sabiduría para cambiar nuestra forma de pedir. Sabiduría para cambiar nuestra forma de pedir. Siempre en Santiago, porque le repito, estoy leyendo actualmente el libro de Santiago. Me llama la atención que en el capítulo 4, hermano, es decir, más adelantito, en los versículos 2 y 3 dice de la siguiente manera: codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que esperáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mira, hermano, que al Señor no le molesta que le pidamos. El Señor, dice la palabra de Dios, hermano, que si Él no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo nos va a negar también todas las demás cosas? Dios, hermano, desea bendecirnos, Dios desea darnos. A Él no le molesta que le pidamos, pero ciertamente muchos de nosotros, hermano, no tenemos sabiduría para pedir. No hemos aprendido a pedir. Y Santiago lo dice, ¿verdad? Ardéis incluso de enojo porque pedís y no recibís. Pero claro, porque pedimos y pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites. Yo le voy a decir algo, mi hermano, de veras, yo esto lo vengo analizando desde hace mucho tiempo. Fíjese, yo escuché una vez de un pastor que dijo esto: ¿por qué Dios a muchos de ustedes no los bendice económicamente? Dice, porque muchos de ustedes, si tuvieran dinero, serían fácilmente más pecadores de lo que son ahora. En pocas palabras dijo este pastor: usted no peca porque no tiene, pero si usted tuviera, sería más pecador. Y fíjese, hermano, que yo creo que tiene mucha razón en lo que dice, porque lastimosamente muchas veces nosotros pedimos, pero pedimos mal.
pedimos para nuestros deleites, pedimos para hacer parrandas, ¿verdad? Para disfrutar en la carne, estoy hablando, de manera equivocada. No tenemos sabiduría. Y si usted, mi amado hermano, está pasando situaciones difíciles, problemas difíciles, aprendamos en el nombre del Señor a pedir a Dios sabiduría para afrontar estas pruebas. Pero pidamos con sabiduría. Necesitamos sabiduría para aprender a pedir, para pedir de la mejor manera, para que nosotros pidamos no solamente para satisfacer los deseos carnales, sino que pidamos para poder bendecir a los demás, para poder apoyar a los demás, para poder seguir expandiendo el reino de Dios. Y claro que Dios también le puede proveer, hermano, para que usted esté bien, para que su familia esté bien y para que no le falte nada. Yo le quiero decir algo, hermano, y no me quiero poner tampoco en un plan de que nosotros deberíamos de vivir como si tuviéramos un voto de pobreza. Claro que no. Dios lo puede bendecir también a usted para que usted esté bien con su familia, para que usted esté al día con sus cuentas, ¿verdad? Con sus pagos, con sus gastos, para que usted no tenga muchas deudas, porque le voy a decir algo, hermano, lastimosamente en este mundo donde vivimos, todos tenemos deudas. De hecho, hay un dicho que a mí me gusta, ¿verdad? Que dice, el que nada debe, nada tiene. Porque para tener hay que deber. Es decir, si usted quiere otra refri, ni modo. Uno va al lugar donde la venden y ¿qué tiene que hacer? Pedirla, y muy pocos de nosotros vamos con la plata en la mano. A lo sumo pedimos que nos hagan un plan de 6 pagos, ¿verdad? Para que nos salga un poco más económico. Pero, amado hermano, lo que le estoy diciendo es, uno puede tener sabiduría hasta para pedirle al Señor. De tal manera, hermano, que cuando nosotros pidamos, sepamos que le estamos pidiendo a Dios para que nuestra familia esté bien, para que no le falte nada, para que si un día faltamos usted o yo, los que somos el sostén de la casa, nuestra familia quede bien y no le falte nada. No es malo pedir, pero debemos aprender a pedir con sabiduría. Otro punto, hermano, con respecto a la sabiduría, es que debemos tener sabiduría para dejar de quejarnos tanto. ¿Sabe usted, hermano, que cuando estamos en una situación de prueba, en una situación, ¿verdad?, donde estamos atravesando alguna prueba en la cual el Señor nos ha permitido que pasemos, muchos de nosotros, hermano, lo que hacemos es quejarnos. Nos ponemos a quejar, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y nos quejamos contra Dios. Amado hermano, necesitamos sabiduría, no para dejar de quejarnos por completo, pero para dejar de quejarnos tanto y de manera equivocada. Vea por favor, hermano, Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 11. Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 11, dice la palabra del Señor. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Uno de los problemas más graves, hermano, del cristiano es que le echamos la culpa a Dios de nuestros problemas. Y muchas veces, hermano, nos quejamos de forma equivocada. Fíjese, por favor, lo vuelvo a poner en contexto. Esta palabra que acabamos de leer en Éxodo nos habla de un Moisés siendo la respuesta que estaban esperando el pueblo de Israel por muchos años. Moisés, cuando estaba él pues haciendo las veces de un Salvador, como dándonos a entender la profecía de que un día vendría alguien que no nos salvaría solamente físicamente, sino también espiritualmente. Entonces ellos reciben a Moisés, saben que Dios le ha enviado, saben que Dios le dio el poder incluso para mandar plagas a Egipto. Y entonces cuando ya han salido, a la primera vez que empiezan a tener problemas, al primer momento que empiezan a ver que Faraón venía tras ellos, lo primero que hacen es quejarse. Y como se lo decía antes, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos estar siempre orando con paciencia. Es decir, que tengamos paciencia, pero que perseveremos en la oración. Entonces, en lugar de ponerse a orar, yo me imagino esos cientos de miles de personas, si se hubieran detenido a orar en ese momento que los venían persiguiendo,
me imagino que la historia que estaríamos leyendo hoy en la Biblia sería muy diferente. Pero ellos, hermanos, en lugar de eso, no tuvieron sabiduría. En lugar de pensar, ya no seremos más esclavos. Ahora nosotros hemos salido de ese lugar donde nos maltrataban, donde nos dañaban, donde hacían de nosotros lo que querían, y el Señor nos ha sacado. Y primeramente, obvio, vamos a pasar por el desierto. No era el plan de Dios que estuvieran 40 años, pero ellos por sus múltiples pecados tuvieron que quedarse ahí 40 años en el desierto. Entonces empiezan a murmurar, empiezan a quejarse. Y oiga, hermano, estas palabras tan fuertes que le dicen a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Muchos, hermanos, en algún momento de prueba, de crisis, han cometido errores tan graves como decirle al Señor: antes que yo no era cristiano, me iba mejor, tenía más dinero, porque en la tienda vendíamos cigarros y cervezas, y eso deja bastante dinero, y ahora que ya no vendemos nos va mal. Hermano, estás actuando sin sabiduría. Yo te animo en el nombre del Señor a que le pidas sabiduría. Dios dice: si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, porque Él se la va a dar con agrado, sin reproche. Él desea que usted sea sabio. Nos puso el ejemplo con Salomón. Él pidió sabiduría y Dios se la dio. Amado hermano, no te quejes de esa manera para con Dios. ¿Qué le parece si empezamos nosotros a tener una actitud de renunciar a las quejas, de dejar de lado? Mire, hermano, si buscamos por qué quejarnos, pudiéramos amanecer hoy. Empecemos a nombrar: me quejo por esto, me quejo por lo otro, me voy a quejar por esto, me voy a quejar por esto, y probablemente en muchas cosas tendría razón. Pero yo te voy a decir algo, hermano: eso no es de sabios, eso no es de hijos de Dios. El Señor tiene planes maravillosos para nosotros. Él no se equivoca. Él nos ha sacado adelante, Él nos ha sacado de la esclavitud del pecado y ahora nos ha traído a su luz admirable. De tal manera, hermano, que lo menos que podemos hacer hoy es pedirle sabiduría para ya no quejarnos tanto y para ser más agradecidos. Yo le animo a algo, hermano: a partir de ahora hagamos la diferencia. Levantémonos de manera diferente en las mañanas. Que en el momento que nos levantamos con sueñito todos, hermano. Sea que usted se levante a las 4 de la mañana o a las 8, siempre va a tener ganas de dormir un ratito más, pero en el momento que usted se levanta, lo primero que usted puede hacer: Señor, te doy gracias por un día más de vida. Te pido que me ayudes, que me guardes, que este día me abunde, que este día sea productivo en el nombre de Jesús. Y así mismo puede irse para el baño y se está duchando y sigue orando y sigue alabando al Señor, pero pidiéndole al Señor sabiduría para ya no quejarnos tanto. Yo lo animo, hermano, a que veamos ahora las cosas siempre del lado de la bendición y no del lado de la maldición. Hay un dicho muy famoso, usted lo conoce, dice: hay dos formas de ver el vaso. El vaso puede estar medio lleno o medio vacío. Yo le animo a algo: no veamos la vida como un vaso, veamos la vida como: esto es bendición de Dios. La tormenta que hemos recibido hoy por la tarde, muchos podemos decir: hay inundaciones, se llenan más los buses, el tráfico se pone más pesado, después queda haciendo un gran calor. Podemos quejarnos de todo lo que usted quiera, pero seamos sabios y veamos la parte de bendición y digamos: Señor, gracias que nos sigues mandando la lluvia. Muchos de nosotros, hermanos, llenamos cubetas cuando llueve porque tal vez vivimos en zonas donde nos hace falta mucho el agua, y esa agua nos puede servir a veces incluso hasta para lavar trastos, pero nos sirve para el baño, nos sirve para darnos un duchazo, nos sirve para regar las plantas de aquí a unos 3 días. Amado hermano, veamos la parte de la bendición y le aseguro que usted va a ser una persona más feliz. Yo le animo esta noche en el nombre de Jesús. Si usted está pasando por pruebas, yo me imagino que todas las estamos pasando. Número 1, tenga paciencia, y número 2, tenga sabiduría. Vamos a orar al Señor. Padre, esta noche yo te doy gracias por todo lo que sucede a nuestro alrededor, por lo bueno y por lo malo, porque tu palabra, Señor, nos muestra que todo lo que sucede a nuestro alrededor tú lo has permitido. Yo quiero estar en tu voluntad, Señor, yo quiero cumplir tu santa voluntad. Ayúdame en el nombre de Jesús a caminar conforme a tú quieres que camine, a caminar una milla extra cuando así lo necesite, cuando así lo requiera.
Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me des paciencia porque la necesito mucho. Necesito, Señor, ser más paciente en muchas áreas. Oro por mis hermanos que también les cuesta esta virtud, para que puedan tener ellos también, Señor, paciencia. Y oro, Dios mío, para que me des sabiduría. Tu palabra dice que tú me la vas a dar abundantemente y sin reproche. Y yo te la pido en el nombre de Jesús. Dame paciencia y dame sabiduría. Oro también por mis hermanos que están faltos o necesitados de sabiduría. Danos sabiduría, Señor, para saber cómo guiarnos, para saber cómo conducirnos, para saber cómo expresarnos, para saber cómo comportarnos delante de ti. Danos sabiduría, Señor, para saber pedir, para pedir adecuadamente como a ti te gusta. Esta noche, Dios mío, yo oro por toda la iglesia, por toda la comunidad cristiana Soyapango. Te pido en el nombre de Jesús que sigan bajando los índices de contagios del COVID-19. Te pido en el nombre de Jesús que poco a poco nos vayas dando la fuerza, la sanidad, la libertad, y que pronto, Dios mío, podamos retornar a la iglesia de manera normal. Todo te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Tenemos culto el día sábado a las 4 de la tarde, siempre en línea, pero el domingo 8 y 10 de la mañana de manera presencial. Levántese temprano ese día y nos vemos aquí en la casa de Dios. Que Dios les bendiga. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Invita a Jesús a su corazón, haciendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.